Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro del grupo Grita en la Noche. En este caso, nosotros lo que queremos comentar brevemente es, básicamente este encuentro es una suerte de chivo de nuestro propio trabajo que ha salido publicado recientemente en la revista Humanities en Estados Unidos. Con el video va a venir un link para que ustedes puedan leer el artículo, ya que es de acceso público y espero, bueno, que puedan leerlo y espero que puedan disfrutarlo. La verdad que la pasamos muy bien escribiendo para este número especial de la revista Humanities. Básicamente la revista, este número estaba, es una revista de humanidades y este número estaba dedicado específicamente a festejar los 70 años de Godzilla. ¿Qué es lo que nosotros propusimos trabajar y nos aceptaron la propuesta? Básicamente es posthumanismo en la franquicia de Godzilla. Tal como nosotros pusimos en el trabajo, hablar de posthumanismo en Godzilla puede sonar un poco extraño porque básicamente lo humano no es lo principal de Godzilla. Nadie ve una película de Godzilla para ver un montón de gente hablando entre ellos, sino todos queremos ver monstruos destruyendo casitas mal hechas. Pero justamente una de las cosas que nosotros encontramos en las películas de Godzilla es ciertas nociones de posthumanismo, a pesar de que el protagonista principal es un lagarto gigante y mutante. ¿Por qué posthumanismo? Y básicamente, ¿qué es posthumanismo? Muy brevemente, posthumanismo lo que busca es descentrar al humano como centro del universo, descentrar lo humano como medida de todo lo que vale o no tiene valor en el universo. Básicamente el humanismo lo que hizo fue centrar lo humano como la gran medida de todas las cosas. Pero cuando decimos humano para el humanismo, no nos referimos a todos los humanos, sino que nos referimos a un humano en especial, que es, por supuesto, el hombre blanco, heterosexual, occidental, burgués, cristiano. Todo lo que no encaje dentro de esa idea de humanismo porque no pueda o porque no le interesa, de alguna manera termina siendo cosificado. De esta manera nosotros vamos a encontrar que todo lo que no es humano, en ese sentido que hablé recién, termina siendo una cosa que tiene que servir al humano. Eso incluye vida mineral, vida animal, vida vegetal, pero además también otros seres humanos que por su propia ontología, su propio ser, de alguna manera no llegan del todo a ser humanos. Colectivos LGTBI, mujeres, afroamericanos, asiáticos, judíos, cualquier tipo de minoridad, que no es tan minoridad en realidad, pero en contraste con ese humano perfecto, de alguna manera no termina de ser del todo humano y termina sirviendo al ser humano para ser explotado. Pensemos que el imperialismo y el colonialismo se construyó bajo esa idea de lo humano tiene que ser, lo humano en otros territorios tienen que ser conquistados por el bien de esas mismas personas que están desperdiciando los territorios justamente porque no llegan a las categorías humanas. Ahora, todo esto, ¿y qué tiene que ver un lagarto gigante que destruye edificios de cartón con todo esto? Una de las cosas que está trabajando mucho el posthumanismo ahora es la relación entre lo humano y justamente esos otros objetos, esas otras entidades que no son humanas. Lo animal, lo vegetal, lo mineral, la máquina. Básicamente lo que está trabajando muchas veces el posthumanismo en la actualidad es nosotros como humanos, una de las grandes frases del posthumanismo es nosotros nunca fuimos humanos, lo humano tiene muchos vasos comunicantes con esos otros seres vivos o no vivos que nosotros despreciamos y que consideramos absolutamente adversos al humano. Básicamente lo que hace el posthumanismo es argumentar y tratar de demostrar que el humano tiene muchos puntos en contacto con la vida humana, con la vida mineral. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por minerales. Nuestros huesos son en gran parte calcio y minerales. Pero esos vasos comunicantes que tenemos como humanos con la mineralogía, tratamos de borrarlo porque no queremos reconocer que nosotros, nuestros cuerpos son porosos y abiertos al medio ambiente. Entonces, al medio ambiente en el sentido de nosotros tenemos conexiones con todo lo que nos rodea.
vasos comunicantes con todo lo que nos rodea, pero el cuerpo humano se presenta como perfecto, como cerrado, como que está bien cortado a todo lo que lo rodea. Nosotros tenemos relaciones con el cyborg, esto lo dice Donna Haraway. Pensemos en la idea de que nuestro cuerpo tiene grandes partes, no necesariamente todas, pero pensemos en una persona con marcapasos, ya de por sí depende de la tecnología. Una persona con partes prótesis también requiere y tiene su cuerpo incluido partes mecánicas y metálicas y tecnológicas que hasta cierto punto se confunden con lo vivo. Y eso es parte de lo que trabaja el posthumanismo, o cierta rama del posthumanismo. La idea de que entre vida animal, vida mineral, vida vegetal, no hay tanta diferencia. Siempre hay, como dice el posthumanismo, varios autores del posthumanismo, ensamblajes muy complejos entre esos tres reinos, con lo humano. Godzilla, justamente, lo que a nosotros nos interesaba es cómo no solamente Godzilla, de hecho nosotros en el capítulo no trabajamos la Godzilla original, la primera. ¿Por qué? Porque es básicamente la única Godzilla que siempre está siendo trabajada. Dijimos, bueno, a ver qué pasa con las otras películas de la franquicia Godzilla y otras películas Kaiju. Bueno, ¿qué pasa con esas películas? ¿Desde dónde las podemos trabajar? Nosotros lo que notamos que varios enemigos de Godzilla son esos ensamblajes muy complejos entre mineral, vida vegetal, lo humano, lo animal, todo al mismo tiempo. Y va complejizando esa idea de que cada reino está perfectamente separado en sí. Pensemos muy brevemente en la primera Godzilla o en cualquier otra. Godzilla, que todos sabemos, conocemos el aliento atómico de Godzilla. Bien, eso significa que Godzilla en sus pulmones almacena energía atómica. O sea, parte del cuerpo de la carne de Godzilla es un reservorio de energía atómica. Lo entendemos como una mutación, pero a misma Ha parte, trascendido, ha trascendido su animalidad, digamos. sí. Trascendido es una buena palabra, porque está como no es simplemente que está contaminado porque no es el caso de que está contaminado, es parte de su organismo. Esa energía atómica es parte del organismo natural de este lagarto mutante. Respira energía atómica, expele energía atómica, y en varias películas vemos cómo las espinas de su espalda ¿cómo se dice? Se Se prenden. vuelven luminiscentes. Ahí está, gracias. Se vuelven luminiscentes porque claramente él está almacenando energía atómica. Es parte de su corporalidad. No es una contaminación. Así como los humanos respiramos oxígeno, él respira energía atómica. O ella respira energía atómica, o eso respira energía atómica. Es parte de su corporalidad. Y en este sentido, creemos que no solamente Godzilla, sino que varios de sus enemigos complejizan esas nociones materiales. Una cosa importante a destacar de nuestro ensayo es que nosotros trabajamos mucho desde 1954 a 1995, si mal no me equivoco. ¿Por qué elegimos la etapa clásica y no tanto la etapa nueva? Básicamente porque este giro posthumano hace que incluso la cultura popular esté un poquito más avivada de mechar este tipo de temas, este tipo de cuestiones dentro de sus productos de cultura popular. Lo interesante es revisar cuando todavía el término posthumano no había aparecido para encontrar justamente rastros, pistas de este posthumanismo, de este ensamblaje entre especies en películas mucho antes de que el término posthumano se pusiera de moda. Por eso decidimos más bien trabajar solamente la etapa clásica, exceptuando la primera película, porque como ya mencionamos, es básicamente la única que lamentablemente recibe, lamentablemente en el sentido de que está buenísimo que reciba atención académica, pero después del resto, las pobres películas, nadie le ha prestado mucha atención, más allá de alguna cosita sobre Motra, qué sé yo. En el artículo también tienen van a encontrar bibliografías sobre otros textos que hablan de Godzilla, pero hay mucha concentración en la primera y el resto de la franquicia, lamentablemente, y el resto de los kaiju, lamentablemente, están un poquito olvidados.
y la verdad que el mundo académico debería prestarle un poquito más de atención a las películas sobre Godzilla. Cuando uno habla de estos ensamblajes, arranca desde un punto metafórico a un punto absolutamente materialista y realista. Desde el punto metafórico, pensemos en la relación que Godzilla tiene con los minerales a lo largo de todas sus películas. Vos, Emiliano, habías comentás en el artículo justamente que en muchas de las películas de Godzilla, él o el monstruo con que él batalla, recordemos que en las películas de Godzilla casi siempre hay un enemigo con el que pelea, siempre están surgiendo de zonas volcánicas, de la tierra, entre piedras, es así. Sí, sí, a mí me resultó muy interesante cómo en un principio, bueno, bien lo decías vos hace un momento, ¿no? Cuando empezamos a trabajar esta primera etapa de los mediados de los 50 y principios de los 60, sabíamos que no íbamos a encontrar demasiados elementos que nos sirvan como apoyatura para nuestra hipótesis, porque obviamente no estaba desarrollado todavía el concepto del poshumanismo. Sin embargo, una de esas cuestiones con las que nos topamos y que nos pareció súper interesante para trabajar en nuestro artículo fue justamente eso, que Godzilla te diría, a partir de la segunda o tercera película de la saga, es como un tropo que se repite. Godzilla no aparece al principio, obviamente, de la película, pero cuando aparece es una suerte de renacimiento que se da de entre un espacio dominado por lo mineral. Ya sea, por ejemplo, creo que es en la película King Kong vs. Godzilla del año 62, ahí lo que sucede es que aparece entre el hielo, ¿no? Entre un témpano de hielo. Después, más adelante, en la misma película, si no me equivoco, había sido supuestamente derrotado, pero aparece desde la Tierra, surgiendo nuevamente. Esa es una de las cuestiones que nos llamó la atención. Pero otra Sí, de las esa idea, cuestiones perdón, esa idea de interesantes que es, Godzilla siempre es como una suerte de sí, fuerza de la naturaleza, que tiene también mucho los japoneses, lo podemos ver también en Devilman. La idea muchas veces que sus monstruos están muy asociados con sí, fuerzas de la naturaleza. Casi como que la destrucción de sus sí, monstruos es símil a la destrucción que puede traer, no sé, un tornado, un volcán dentro de lo que es el mundo natural. sí. Bueno, y Sí, otra cuestión, ese es el sí, corrimiento que tiene la sociedad japonesa. ¿En qué sentido? bien, sí, sí, tal Ese es cual. el tema, tal vez. Y que ahí deben armonizar un poco más con respecto a lo que, a como sociedad, digamos, una sociedad que vive en una isla, que ya de por sí siempre está de alguna manera amenazada por desastres Sí, naturales. obviamente. Hay que tener en cuenta que es una isla con gran actividad volcánica, con gran actividad de terremotos y encima las consecuencias que generan esas actividades, que son los tsunamis, los desplazamientos terrestres, digo, tienen un montón de... Me imagino que debe haber una especie de, no sé, de cultura, de, no digo adoración, porque sería caer en algo muy religioso, pero debe haber alguna cuestión de respeto con Sí. respecto a este tipo de temas. O sea, y entonces Godzilla debe estar, digamos, de alguna manera puesto a la par Claro. de estas situaciones, de estas situaciones naturales de la que Japón siempre se ve amenazada. Sí, pensemos justamente que la primera Godzilla, que es la que no trabajamos porque se trabaja justamente todo el tiempo, es Godzilla es una metáfora de la energía Sí, atómica. bueno, de hecho, sí. Dale, Emiliano. Sí, no, iba a comentar que de hecho en general en estas escenas en las cuales renace o resurge de la superficie terrestre o del hielo, siempre se da que lo está acechando o un convoy militar o lo están bombardeando, siempre hay una situación de enfrentamiento con lo que son las fuerzas o de seguridad o fuerzas policiales o fuerzas militares, etc. Sí. Con Sí, respecto a lo... Después, sí, sí, decime. esta cosa de la que estábamos hablando en algún momento, más que nada lo hablamos en el artículo,
esta cosa de los corrimientos por los cuales el hombre empieza a perder su antropocentrismo, digamos, y le está dejando el paso a una especie de nueva, que esta que acuñamos como kaijuseno o kaijusentrismo, esta cosa de creer que, no tanto de creer, de darnos cuenta de que estas fuerzas naturales representadas tal vez en Godzilla sean realmente las que ocupan el centro de atención. Entonces el hombre al correrse forma parte poshumanamente de esta naturaleza en donde la armonía se genera entre todos los elementos y no solamente en un hombre como centro de esa armonía. No sé Sí, si se entiende. sí, 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 sí. Eh, 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 per- Perdón, Jorge, sí, no sé qué les parece, pero si bien es interesante que Godzilla surge como un monstruo, como una otredad, por supuesto, en la primera película, a lo largo bueno, a lo largo de la saga va adquiriendo, eh, va adquiriendo características que entre comillas, lo antropomorfizan. Es decir, tiene un hijo al que va criando Totalmente. y lo va ¿Verdad? educando y enseñando cosas. Después tiene en otra película, no me acuerdo cuál, desarrolla una suerte de lenguaje también de lengua, para después no pasar a esto que vos estás diciendo. Pero hay un camino de pasar por el antropocentrismo para que Godzilla sea más aprehensible para el público, ¿no? Hay una idea de Sí, humanizarlo como hay para... algo muy interesante con respecto a las... Dale, Claro, es eso, es humanizarlo. De alguna manera hay un camino de humanización que es muy interesante porque si vemos las etapas de Godzilla, tenemos en la primera etapa un Godzilla que se torna como una especie, sacando, o sea, a posteriori de la primera película, tiene una etapa de cuidador o de muy, entre comillas, héroe de Japón, para después, en la segunda etapa, ser nuevamente el que la destruye. O sea, sí, es muy humano lo que hace. O sea, digamos, no termina nunca de ser un ser en donde se defina su personalidad. Algo que dijo recién Emiliano con respecto al hijo, hasta en eso, cuando aparece el hijo, al principio lo rechaza y después lo adopta, digamos, adopta esa paternidad, y digo paternidad porque los japoneses nunca le dieron un género definido a Godzilla. A Godzilla Occidente le definió el género. Pero es muy interesante eso que dice Emiliano, esa parte humanitaria que le nace a Godzilla es con el recorrido que va teniendo a lo largo de su historia, a lo largo de su filmografía. Eso es muy interesante. hay un intento como de Y esa Con parte domarlo. respecto, poshumanista de totalmente, totalmente, en- acordate que tenemos esos personajes que terminan teniendo esos poderes telepáticos ¿Y hacia mesas? y que concentran esa comunicación que recién Emiliano trajo a colación, que no recordaba y es verdad, que de alguna manera pueden hablar con Godzilla y reconocer cuáles son sus miedos, sus temores, Sí. es muy interesante eso, realmente muy interesante. Y es verdad que cuando empieza a relacionarse con sus, al principio, porque es muy loco, porque siempre al principio son oponentes directos y después terminan no en una posición de aliados, sino en una posición de, bueno, los dos estamos acá, y digo los dos porque por lo general siempre sus películas son de a dúo, o sea, Sí. es protagonista y antagonista. Este, siempre esta cosa de que al principio parecen enemigos encarnizados a muerte para después hacer un equilibrio entre ellos, independientemente del final que tenga la película, ¿no? O sea, independientemente del final que la historia que nos están contando nos quiera llevar a un Godzilla ganador y bueno, nada, que por lo general Godzilla pierde, siempre está perdiendo.
Y eso también es muy humano, no es netamente ganador, siempre está perdiendo. Digo, es muy interesante eso. Esas cosas que no las podemos, hay veces que la gente no las ve porque estamos en un periodo en donde tal vez las películas de Godzilla, la filmografía de Godzilla sea de baja calidad o de presupuesto. Como dijiste antes, Fernando, la gente quiere ver la casita mal hecha siendo destruida por Godzilla, pero lo interesante de esa casita es que en realidad nos centra tal vez en no querer ver tanto la casita, sino ver esa historia que se cuenta que a veces es muy interesante. Sí, a veces pasa eso, estamos demasiado puestos con la cabeza en a ver qué destrucción va a hacer Godzilla. Es verdad, todos queremos ver cómo Godzilla destruye casa. Es verdad, pero las historias son un poquito más complejas de lo que parecen. Y creo que también por eso la crítica ha dejado siempre de lado todas las películas kaijus, sacando la primera, que es esa metáfora de Godzilla, igual a energía atómica, con la que más o menos todos estamos de acuerdo, pero después hay cosas interesantes para analizar que lamentablemente pasan bastante de largo. Una cosa que decía Jorge, que ya ni me acuerdo qué era, pero fue hace mucho, con respecto a Godzilla, energía nuclear. eh, Recordemos que Timothy Morton, justamente cuando él habla en su libro Ecología Oscura, se refiere a la idea de que la ecología está siendo destruida y dice que esa idea de que la ecología y el mundo que empieza a morir comienza en la década de los 50 con las experimentaciones con las bombas atómicas. Es justamente cuando la humanidad tiene que despertarse todos los días, vas, compras el pan, haces tu vida sabiendo, pero vos sabés, estamos en plena década de los 50, que todo el tiempo se están haciendo experimentaciones con bombas atómicas y que una de esas experimentaciones en un momento puede sacudir el planeta y lo puede hacer mierda y lo puede explotar y vos tenés que convivir con esa fragilidad del mundo que hasta cierto punto representa a Godzilla. A eso iba. Cuando Jorge mencionaba Japón alinea mucho Godzilla con sus propios fenómenos naturales. Bueno, hay que estar viviendo todo el tiempo con la idea de no solo terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes, las pruebas atómicas. Ahora uno lo mira con la distancia, pero en los 50 vos no sabías si la prueba atómica iba a quedarse circundada donde se estaba haciendo o iba a hacer explotar algo que hiciera una reacción en cadena que hacía que el planeta saltara en pedazos. Vos seguías tu vida, pero todo el día estabas pensando bueno, no todo el día, pero sabías que tenías esa espada encima de, che, esto en un momento puede salir mal. Y en ese sentido, lo que dice Emiliano, que la mayoría de las películas de Godzilla comienzan con Godzilla saliendo de la Tierra, Godzilla podría no estar saliendo de la Tierra, los directores podrían haber utilizado otro recurso. Sin embargo, prefieren hacerlo siempre salir de la tierra, entre rocas y qué sé yo. Es porque hasta cierto punto el monstruo es una metáfora, ese mundo natural y esa fragilidad del mundo natural, y al mismo tiempo como el mundo natural es indiferente al humano. El maremoto, el terremoto es indiferente y Godzilla es indiferente. Por eso, como bien dice Jorge y Emiliano, creo que la franquicia tuvo que domar al monstruo. Bueno, vamos a darle un hijo. Es nuestra manera de domar la naturaleza. Y en un momento la franquicia dijo, esto es demasiado infantil, y lo volvió a convertir en un monstruo de la naturaleza. Ahí sí hay un recorrido bastante interesante para hacer de la franquicia. Sí, lo quiso aplacar con el hijo y después, obviamente, como vos decís, esa cosa de querer domar la naturaleza es algo que te sale en contra. De hecho, sucede en la etapa, en esa etapa en la que Godzilla vuelve a ser el terror de Japón, Sí, vuelve a ser el terror de Tokio y tiene al hijo transformándose en prácticamente un ser similar al padre. Eh, eh, Digo, tal vez lo interesante, volviendo al tema de lo que los rodean, es esta cosa de cómo cada kaiju con el que se enfrenta de alguna manera está representando parte de la fuerza natural de la que Godzilla también es parte. No sé si se entiende. O sí. sea, Godzilla traspasa su humanidad, si queremos llamarlo de alguna manera, transformándose en una especie de usina atómica.
Pero Claro. después, si te fijas, cada uno de sus contrincantes tiene algo que lo termina transhumanizando, porque cada uno de sus contrincantes también tiene una parte humana. Digo, el ejemplo de Biollante, que empieza siendo un híbrido de células de Godzilla con una planta, con el alma, con el espíritu de una mujer muerta, Sí, es súper complejo el este, monstruo. y se termina transformando en un ser muy particular. Digo, es un monstruo muy complejo, realmente muy complejo. O el mismo de Storosha, que nace con ese mismo mecanismo con el que destruyeron al Godzilla de la primera película, y empieza siendo un ser diminuto para después unir sus partes y ser algo gigantesco. O el mismo Space Godzilla, que termina siendo un bicho que nace precisamente de combinaciones de un Biollante que supuestamente asciende, porque aparte está jugando hasta con eso de asciende a los cielos, o sea, una cosa muy, no sé, digo, esas esporas que van más allá del espacio y terminan armando a este ser que tal vez, no sé, es algo tan particular de Space Godzilla también que, qué sé yo, ya te digo, es tan interesante y tan interesante como, digo, haber utilizado este concepto de lo transhumano en personajes así, que de humano al principio uno puede decir no tienen absolutamente nada, y no, y tienen mucho de humano, realmente tienen mucho de humano. Y jugar con el concepto es lo interesante. Sí, pero lo Es que... interesante que a medida que más se diferencian, ¿no? Físicamente, a medida que más se diferencian, pareciera que más jugoso es el juego ese a ver cuán humano es. Claro, Efectivamente. Pero una cosa que claro. dice Jorge, vos decís esa cosa de que las esporas viajan al espacio, qué sé yo. A mí me parece que parte del interés que presenta Godzilla y sus enemigos en el Kaiju Seno es esa idea de que vos no podés determinar, cuando van las esporas al espacio es para escapar justamente de la esfera del humano y poder decir, bueno, Space Godzilla, Claro, Space Godzilla, sabemos lo que es Space Godzilla, es igual a Godzilla, pero tiene unos cristales en la carne. Ahora, ¿esos cristales son cristales o es carne, pero en otro universo eso sería carne? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. claro. Cuando vos salís de la esfera de lo terráqueo, ahí se complejiza más. Entonces, fácil, bueno, Space Godzilla es un lagarto, pero al mismo tiempo es mineral. Y al mismo tiempo uno podría decir, pero ojo, nosotros consideramos que es mineral. Space Godzilla viene del espacio exterior, capaz que es otra forma de carne. ¿Qué sé yo? A lo mejor esos minerales en su... Claro, claro. Creo que alguna vez es muy interesante lo que decís, porque alguna vez Carl Sagan, creo que le preguntaron con respecto al concepto extraterrestre, y él dijo, el problema, creo que lo hizo con un ejemplo hablando de Star Wars, pero no importa. Él dijo que el gran problema de aquellos que hablan sobre vida extraterrestre es creer que la vida extraterrestre se va a basar en el mismo concepto de Tal carbono cual, que tenemos los humanos. tal cual. Entonces, decir que la vida extraterrestre tiene que ser igual a nosotros es el primer error que se comete al hablar de vida extraterrestre. Por eso es muy interesante esto que estás hablando de Space Godzilla, y que Space Godzilla, la carne de Space Godzilla, no necesariamente tiene que ser carne. Es verdad. O sea, la carne que nosotros tenemos, creemos o consideramos carne dentro de el espectro humano. Y eso es lo bueno. La verdad que es muy interesante, realmente no. Pero, Me gusta pero esto del Space Godzilla permitime abrir un paréntesis muy breve con lo que estás diciendo vos, Jorge. Tomando un poco lo que decía Carl Sagan. Eh, eh, los lectores de cómics sabemos que cuando los superhéroes viajan a otros planetas, casi siempre se encuentran con seres que supuestamente son muy diferentes. Ahora, siempre están sexualizados de la misma manera, de una manera binaria. ¿Sabéis quién es el femenino y quién es el masculino? No importa si el personaje es verde, púrpura, tiene antenas, siempre va a tener pechos si es mujer. Y siempre va a tener musculatura si es Claro. masculino.
Y ahí vos decís, che, seguimos desde una perspectiva humanista, seguimos humanizando la vida extraterrestre. Y hay mucha dificultad en escapar de ese humanismo y de esa manera de entender lo binario desde lo humano, que es también lo que pasa un poco con Godzilla, por ejemplo, cuando adquiere un hijo, pero no tanto en los enemigos, por eso los enemigos son jugosos. Space Godzilla es interesante primero porque tiene cristales, su cuerpo es mitad lagarto, mitad mineral. Segundo, ni siquiera podemos decir que son minerales. A lo mejor es carne que parece mineral para nuestra manera de entender humana, parece mineral y a lo mejor es otra forma de carne. ¿Qué sé yo? O a lo mejor es otra forma de energía que toma forma material, pero no deja de ser energía. Por eso Violante es un ejemplo tan interesante. Violante es planta, humano y está creado con célula de Godzilla. Por lo tanto, es medio lagarto, medio planta, medio humano. Todo al mismo tiempo. Y eso hace que sea un villano tan, tan, tan jugoso. Eh, Pensemos en dos ejemplos más que yo había trabajado, que es Megalón y Gigan. A mí lo que me llamaba la atención de ambos enemigos es que, por un lado, parecen insectos. Tienen como cierto aspecto de insecto, el otro tiene un aspecto como de ave. Ahora, en su cuerpo, y esto es lo raro, tienen apéndices metálicos. El megalón tiene, ¿cómo se dice? Taladros en vez de brazos. Gigan tiene como una sierra eléctrica, Sí, sí. una sierra, digamos, no eléctrica, en el pecho. Ahora, uno diría, ¿eso es transhumano o posthumano? Transhumano sabemos que es cuando a lo humano se le agrega partes para trascender y mejorar lo humano. Entonces, en estos casos, estos enemigos serían transhumanos, aún siendo animales. Pero eso si lo miramos otra vez desde el punto de vista humanista. ¿Estamos seguros que esa sierra que tiene Gigan en el pecho es metálica? Mejor es parte de su organismo, es parte de su organismo y es una piel, una carne tan dura que parece metálica. Lo mismo parece con los taladros. Bueno, giran Y y una parece... parte, y una Decir, parte central, sí. claro, y a No, lo y una mejor parte es central de su organismo, una parte central de su organismo que parece para nosotros metálica y en realidad es carne. O a lo mejor no. Pero lo que decía Jorge, pensemos que son enemigos que vienen como de ultramundos, mundos subterráneos, qué sé yo. Siempre enemigos que escapan de la esfera del humano y no te queda en claro por qué estos enemigos, por qué estos bicharracos en general tienen partes de carne, recuerdan o evocan animales, pájaros o insectos y tienen partes metálicas. Pero volvemos a lo mismo. No sabemos exactamente si son metálicas o es carne que es tan dura o tiene otra finalidad o funciona de otra manera que parece carne. Pero en realidad a lo mejor es parte de su organismo, como dice Emiliano, es parte central de su organismo. Y bueno, Gigan tiene una sierra, pero no necesariamente alguien le puso una sierra. Simplemente es un monstruo cuyo organismo contiene partes metálicas. Y es lo que hay. Y en ese sentido, Violante me parece como que es la condensación de todos los monstruos porque tiene esto, lo humano, lo animal, lo vegetal, todo en una criatura sola. Ahí está lo que dice Jorge, ¿cómo era Jorge? sí. Kaiju, ¿cómo era? El Kaiju, Cayuceno. Kaijuseno. O sea, esa centralidad esa centralidad que toman estos personajes, estos monstruos, dentro de este universo goxiliano, si queremos ponerle una categoría. Ojo, y no so, digo, y digo Cayuceno porque sabemos que toman el centro, como dijo antes Emiliano, con respecto a que siempre que aparece un personaje de esto lo están bombardeando, siempre está el humano queriéndolo desplazar de ese centro Sí. y no lograrlo, ¿me entendés? O sea, vuelven a la necesidad de tener a un Godzilla de este lado, del lado humano, para poder destruirlo. De hecho, la franquicia también lo intenta justamente cuando lo trata de domar dándole un hijo. La franquicia trata de domarlo y después la franquicia misma retrocede y dice,
piensen, muchas veces cuando Godzilla tratan como reiniciarlo, casi siempre no le dan enemigos. Muchas veces cuando la franquicia vuelve como a comenzar es otra vez como una remake de la primera en donde Godzilla no tiene enemigos y él vuelve a ser como una fuerza destructora de la sociedad. En ese sentido es muy interesante. Y para terminar, la verdad que yo Vos no... fijate, perdón, Dale, Fernando, dale. vos fijate un, un ejemplo moderno, saliendo un poco de las películas de Godzilla, hablando de te pongo a alguien para que cuides, es Terminator 2. O sea, la fuerza destructiva de Terminator en la Sí, primera película no tiene un freno, y sí lo tiene en la segunda cuando tiene que cuidar a John Connor joven. claro. O sea, hay de lado esta cosa de me mandaste al cyborg para terminar o para cuidarlo de un ataque de un ataque de un cyborg que va a llegar a posterior. ¿Qué se Sí, termina transformando? En un padre. O sea, termina sí, siendo el tipo que lo cuida día y noche, que no duerme, que todo para protegerlo. O sea, le sí, bajás la carga monstruosa al sí. Terminator para que se termine transformando en un padre. Y acá pasa lo mismo con Godzilla. Godzilla pasa a ser le bajás la carga para que pueda proteger al hijo. Sí, ojo, ojo, no solamente proteger al hijo, eh. Pensemos que esas películas de Godzilla, cuando ya empieza un poco más de la infantilización, Godzilla comienza a pelear con enemigos en compañía con ex enemigos. También hay una idea de, bueno, Godzilla se hace amiguito con su anterior enemigo y ahora comienza a entender que entre todos nos podemos salvar, una cosa así, media rara, que no termina de cerrar mucho para lo que es la franquicia de Godzilla. Una última cosa que quería decir para ir terminando es Dogora, que es otra película Keiju, en donde no aparece Godzilla, pero a mí siempre me pareció muy interesante, por eso lo pusimos en el ensayo, que es como una ameba espacial que se alimenta de carbono. Y los mismos científicos que la atacan dicen, este monstruo es más mineral que animal, a pesar de que su aspecto es animal, es claramente un monstruo mineral. Y eso pasa con varios enemigos de Godzilla, en donde muchas veces está ahí borrada la frontera. Es un monstruo animal, es un monstruo humano, es un monstruo mineral, es un monstruo vegetal. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que tiene Dogora es eso. Necesita consumir carbón y comienza a devorarlo de todo. Y comienza a devorarlo de los objetos y de los humanos. ¿Por qué? Porque al kaiju, en ese kaiju-seno del que habla Jorge, el humano es algo diminuto, no tiene la misma importancia que tiene para nosotros los humanos. Y a Dogora le da lo mismo comer carbón de los diamantes que de los seres humanos. ¿Por qué? Porque para el monstruo diamantes y seres humanos es exactamente lo mismo. No tiene ninguna importancia, no hay división, no hay superioridad del humano hacia lo mineral. Y en ese sentido me parece que las películas de Godzilla, las películas Kaiju, son muy interesantes para trabajar. Y creo que salió un muy buen ensayo. De todas maneras, quiero tomar de vuelta las palabras de Jorge y terminar con la idea de que hay que pensar un kaijuseno que claramente supera cualquier categoría humana y supera también divisiones tan férreas entre diferentes reinos. Acá tenemos monstruos que son ensamblajes muy complicados entre, entre varios reinos. ¿Quieren decir algo más? Para los que es necesario, sí, para no digo para los que es necesario pensar en nuevos parámetros, ¿no? Sí, Construir un nuevo paradigma para pensar esos monstruos y construir este Kaiju-seno que propone Jorge. sí, pero levantemos el Kaijuseno, levantemos y pidamos un Kaijuseno que nos va a ir bien. El mundo necesita más Kaijuseno y menos Kaiju-seno. humanismo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, les invitamos entonces a leer nuestro artículo, la pasamos muy bien escribiéndolo, creemos que es interesante, lo aceptaron, está publicado, así que malo no debe ser, así que bueno, nos despedimos, le mandamos un saludo, gracias por estar ahí
y nuevamente los invitamos a leer el artículo. Muchas gracias, Emiliano, muchas gracias, Jorge, y nos Muchas gracias, mantenemos en Fernando. contacto. Hasta luego, Muchas gente. gracias, Emiliano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.